Berlín, 20 de abril de 1945. Búnker del Führer, 15 o 30 horas. El sonido de la artillería soviética resuena por los pasillos de hormigón. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, baja apresuradamente las escaleras con un maletín de cuero marrón. Sin embargo, dentro no hay planes para una defensa desesperada de Berlín, sino el proyecto más ambicioso y siniestro de la historia: cómo hacer desaparecer un imperio del mal y resucitarlo en otro continente. El archivo contiene 47 nombres cuidadosamente seleccionados: científicos, oficiales, técnicos, administradores, la élite intelectual y operativa del Tercer Reich. Para cada nombre hay una ruta de escape meticulosamente planificada, una nueva identidad preparada y un destino final en Sudamérica u Oriente Medio. No se trata de un plan de evacuación de emergencia, es un proyecto de continuidad que se desarrolló en secreto desde 1943. Heinrich Himmler comprendió antes que cualquier otro líder nazi que la guerra estaba perdida. Pero a diferencia de Hitler, quien prefería la destrucción total a lo que él llamaba la humillación de la derrota, Himmler vislumbró la supervivencia estratégica. El Tercer Reich, como entidad política, moriría, pero sus elementos más valiosos se preservarían para resurgir con una nueva forma y en un nuevo lugar. La operación se denominó Action Feuerland, Operación Tierra del Fuego. El nombre no era casualidad. La Patagonia Argentina, esa región remota y casi deshabitada en el extremo sur de Sudamérica, estaba destinada a convertirse en el núcleo de un Cuarto Reich secreto. Los detalles de la operación impresionaron por su complejidad. No se trataba solo de transportar personas, era necesario transferir conocimiento, tecnología, oro, arte y, sobre todo, la ideología que mantendría unido a este nuevo imperio nazi en el exilio. Desde 1943, agentes alemanes habían establecido redes bancarias en Argentina, Chile y Brasil. Se abrieron cuentas secretas con nombres falsos. Se adquirieron propiedades rurales a través de intermediarios locales. Se crearon empresas fantasma para emplear a futuros refugiados alemanes. La logística fue verdaderamente industrial. Submarinos alemanes realizaron más de 200 viajes a la costa argentina entre 1943 y 1945, transportando no solo fugitivos, sino también cajas y cajas de oro nazi, obras de arte saqueadas y documentos científicos de alto secreto. El U-977 y el U-530, dos submarinos alemanes que se rindieron voluntariamente en Argentina en agosto de 1945, 3 meses después del fin oficial de la guerra en Europa, llevaban una tripulación mucho mayor que la oficial. Investigaciones posteriores revelaron que había polizones a bordo, oficiales de las SS con identidades falsas ya preparados. Pero el verdadero genio de la Operación Tierra del Fuego no residía en la logística del transporte, sino en la infraestructura de recepción que se había construido en Sudamérica. Juan Perón, entonces coronel y futuro presidente de Argentina, no era solo un simpatizante nazi. Fue un colaborador activo en la creación de esta vía de escape. Documentos diplomáticos recientemente desclasificados revelan que Perón mantuvo correspondencia regular con funcionarios alemanes desde 1943, negociando los términos de la transferencia de tecnología nazi a Argentina. La propuesta resultó atractiva para ambas partes. Argentina recibiría conocimientos técnicos avanzados, especialmente en el área de propulsión a reacción y desarrollo de cohetes. A cambio, ofrecería refugio a científicos y técnicos alemanes, sin cuestionar su pasado. Eva Perón, esposa de Juan Perón, desempeñó un papel aún más activo en esta operación. En 1947 realizó un viaje oficial a Europa, aparentemente con fines diplomáticos y caritativos. En realidad, fue la coordinadora logística definitiva de la Operación Tierra del Fuego. Durante sus 2 semanas en Suiza, Eva Perón no solo visitó orfanatos y hospitales, se reunió en secreto con banqueros que manejaban cuentas alemanas y con intermediarios de la Iglesia Católica que organizaban rutas de escape. Firmó personalmente los documentos que autorizaban la transferencia de 300 millones de marcos alemanes, equivalentes
a más de $1.000 millones actuales a bancos argentinos. El aspecto más inquietante de la Operación Tierra del Fuego fue su visión a largo plazo. No se trataba solo de escapar de la justicia aliada, sino de preservar el núcleo ideológico del nazismo para las generaciones futuras. Se establecieron escuelas alemanas en la Argentina rural, donde niños alemanes y argentinos se educaban juntos, aprendiendo tanto el currículo argentino como la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva nazi. La operación sentó precedentes que influirían en la geopolítica mundial durante décadas. Las técnicas de falsificación de documentos, transferencias secretas de fondos y creación de identidades falsas desarrolladas por la Operación Tierra del Fuego serían posteriormente utilizadas por agencias de inteligencia durante la Guerra Fría, organizaciones terroristas y cárteles de la droga. Lo más inquietante es que demostró que era posible que un régimen genocida planificara su propia supervivencia transfiriendo no solo personas y recursos, sino toda una estructura ideológica y operativa a un nuevo territorio. La sofisticación de esta operación desafía todo lo que creíamos saber sobre la caída del nazismo. Si esta historia te impactó, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas revelaciones. Roma, junio de 1947. Vía del Tritone, 15. La oficina parece la de cualquier empresa de importación y exportación. Las secretarias teclean cartas comerciales, los teléfonos suenan sin parar. Hombres trajeados discuten sobre envíos y aranceles aduaneros. Pero un observador atento notaría algo extraño. Todos hablan alemán con acento austriaco, y ninguna de las mercancías de las que se habla aparece en los registros oficiales de aduanas. Esta es la sede europea de Odessa, Organización der ehemaligen SS-Angehörigen, organización de antiguos miembros de las SS. Oficialmente no existe. En los documentos policiales italianos, la dirección figura como sede de la Compañía de Importación Austroalemana. En realidad, es el cerebro detrás de la mayor operación de fuga de criminales de guerra de la historia. Odessa no fue una invención desesperada de los últimos días de la guerra. Era una organización meticulosamente planificada que había comenzado a operar ya en 1944, cuando se hizo evidente que Alemania perdería la guerra. Otto Skorzeny, el legendario comandante de operaciones especiales que rescató a Mussolini de una prisión aliada en lo alto de los Apaltos italianos, fue el principal artífice de esta red. Skorzeny comprendió algo que muchos otros líderes nazis no lograron comprender. La guerra estaba perdida, pero eso no significaba que los nazis estuvieran condenados. Con una planificación adecuada, recursos suficientes y una organización disciplinada, sería posible salvar a miles de miembros de las SS de la justicia aliada. La estructura de Odessa era eficiente y se caracterizaba por su eficiencia empresarial. Contaba con departamentos especializados: documentación, falsificación de pasaportes y certificados de nacimiento, logística, organización de rutas de escape, finanzas, gestión de fondos y soborno de agentes, inteligencia, monitoreo de actividades policiales aliadas y reasentamiento, establecimiento de nuevas identidades en el país de destino. El departamento de documentación era quizás el más sofisticado. Operaba 3 talleres principales de falsificación, uno en un monasterio benedictino en los Alpes austríacos, otro en un sótano en Roma y el tercero en una granja aislada en Baviera. Cada taller tenía especialidades diferentes. El taller alpino producía documentos para la Cruz Roja Internacional. El romano falsificaba pasaportes del Vaticano. El bávaro creaba certificados de nacimiento y registros militares. La calidad de las falsificaciones era excepcional. Odessa había contratado a los mejores grabadores, impresores y especialistas en papel de Alemania. Algunos eran antiguos empleados de la imprenta del Reich, quienes conocían todos los secretos de los documentos oficiales alemanes. No solo falsificaban documentos, sino que creaban biografías completas. Un exoficial de las SS no solo recibía un nuevo nombre,
recibía una biografía completa: dónde nació, dónde estudió, qué trabajos tuvo, cuándo se casó, cuántos hijos tuvo. Se crearon historiales médicos y dentales falsos. Se falsificaron fotografías de familiares. Incluso se alteraron quirúrgicamente cicatrices y marcas corporales para que coincidieran con los nuevos documentos. Las operaciones financieras de Odessa eran impresionantes. Se estima que la organización controlaba activos equivalentes a más de 2.000 millones de dólares actuales. Estos recursos provenían de múltiples fuentes: oro robado durante la guerra, fondos secretos de las SS, donaciones de simpatizantes adinerados e incluso pagos de antiguos miembros que prosperaron en sus nuevas vidas. El oro era especialmente importante. En los últimos meses de la guerra, convoyes enteros de oro se habían transferido en secreto a bancos suizos bajo nombres falsos. Este oro no solo financiaba operaciones de escape, sino que era el capital inicial para que los fugitivos establecieran negocios prósperos en sus nuevos países. Odessa también operaba una sofisticada red de inteligencia que monitoreaba las actividades de las policías aliadas. Sus agentes se infiltraban en departamentos de policía franceses, británicos y estadounidenses, informando sobre la apertura de investigaciones específicas, lo que permitía alertar y reubicar a los fugitivos antes de su captura. Una de las innovaciones más siniestras de Odessa fue el programa de limpieza histórica. No bastaba con crear nuevas identidades, era necesario eliminar los rastros de las antiguas. Equipos especializados allanaban archivos gubernamentales y eclesiásticos para robar o destruir registros que pudieran comprometer a los fugitivos. En ocasiones, posibles testigos desaparecían en accidentes oportunos. La organización también desarrolló un elaborado sistema de clasificación para determinar qué fugitivos merecían asistencia prioritaria. Los científicos con experiencia en cohetes o armas nucleares recibían un trato VIP, documentación impecable, transporte cómodo y empleos garantizados. Los soldados rasos de las SS recibían asistencia básica, documentación sencilla y pasaje en buques de carga. La ruta más famosa de la línea Odessa se conoció como la Línea de los Monasterios. Comenzaba en Salzburgo, Austria, atravesaba una cadena de monasterios católicos en los Alpes, continuaba por Italia hasta Roma y terminaba en el puerto de Génova, desde donde zarpaban regularmente barcos con destino a Argentina. Los monjes que participaron en esta operación creían sinceramente que estaban salvando a los anticomunistas de la persecución soviética. La Guerra Fría estaba comenzando y muchos católicos veían a los exnazis como posibles aliados contra el comunismo ateo. Pero Odessa no era simplemente una organización de escape. Era un proyecto de continuidad ideológica. No se animaba a los fugitivos a integrarse plenamente en sus nuevas sociedades. Se les instruía a mantener su identidad alemana, educar a sus hijos en los valores nazis y estar listos para regresar cuando llegara el momento de establecer un nuevo Reich. Esta operación de supervivencia nazi revela un nivel de organización que pocos imaginaron posible. ¿Te imaginas cómo las organizaciones criminales modernas se han inspirado en estos métodos? Comparte tu opinión a continuación. Monasterio de Santa María del Ánima, Roma, 15 de septiembre de 1947. El obispo Alois Hudal se ajusta las gafas mientras examina una pila de fotografías sobre su escritorio de caoba. Son retratos tamaño pasaporte de jóvenes de aspecto común. Podrían ser obreros, comerciantes o estudiantes. Pero Hudal sabe la verdad. Son algunos de los peores criminales de guerra de la historia europea. En 2 semanas, todos tendrán nuevas identidades y estarán de camino a Sudamérica. Hudal no ve ninguna contradicción entre su vocación cristiana y lo que hace. En su opinión, está salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales soviéticos. Para él, estos hombres son soldados cristianos que lucharon contra el ateísmo marxista. Merecen una segunda oportunidad en un continente que valora la civilización occidental. Las Ratlines eran mucho más que simples rutas de escape.
Constituían una infraestructura clandestina que rivalizaba con cualquier operación de espionaje de la época. Tres rutas principales dominaban el comercio: la ruta del norte, a través de Dinamarca; la ruta de los Alpes, a través de Austria e Italia; y la ruta de los Balcanes, a través de Yugoslavia. La ruta alpina era la más sofisticada y segura. Comenzaba en centros de refugiados en la zona estadounidense de Austria, donde antiguos nazis se mezclaban con refugiados legítimos de Europa del Este. El primer punto de control fue el monasterio de Heiligenkreuz, a 30 kilómetros de Viena. Los monjes cistercienses, convencidos de ayudar a las víctimas del comunismo, les proporcionaron refugio temporal y documentación inicial. A los refugiados se les identificó como refugiados de Prusia Oriental, una región ocupada por los soviéticos, lo que imposibilitaba verificar sus registros. La historia habitual era simple. Eran agricultores o artesanos que habían huido del avance del Ejército Rojo, perdiendo todos sus documentos en el proceso. Desde el monasterio austriaco, los fugitivos fueron transportados en pequeños grupos, a través de los Alpes, por contrabandistas experimentados, muchos de los cuales habían ejercido el mismo oficio durante la guerra, transportando agentes y suministros a través de las líneas enemigas. El viaje a través de las montañas duró 3 días y fue físicamente agotador, pero necesario para evitar los puestos de control aliados en las carreteras principales. El destino siempre era un monasterio italiano, a menudo Santa María dell'Anima en Roma o San Girolamo dei Croati. Allí, el obispo Judal o el padre Krunoslav Draganović se encargaban personalmente de la coordinación. Estos clérigos no eran meros facilitadores, eran los artífices de toda la operación. Draganović, un sacerdote croata, fue especialmente eficiente. Había desarrollado un sistema en el que los fugitivos asumían temporalmente la identidad de refugiados croatas muertos durante la guerra. Los registros parroquiales se modificaban cuidadosamente para incluir a estas personas ficticias. Cuando los investigadores verificaron posteriormente las historias, encontraron documentación aparentemente legítima. El siguiente paso era crucial: obtener la documentación de la Cruz Roja Internacional. La organización humanitaria, genuinamente dedicada a ayudar a los refugiados, estaba siendo engañada sistemáticamente por los sacerdotes. Judal y Draganović presentaron a sus protegidos como refugiados desplazados que necesitaban ayuda para reunirse con sus familiares en Sudamérica. La Cruz Roja emitió documentos de viaje aceptados en todo el mundo. No eran pasaportes formales, pero permitían la circulación internacional de personas sin nacionalidad definida. Irónicamente, una organización dedicada a aliviar el sufrimiento humano facilitó, sin darse cuenta, la huida de los responsables de algunos de los mayores sufrimientos de la historia. Desde Roma, los fugitivos fueron trasladados al puerto de Génova, donde abordaron barcos pertenecientes principalmente a la compañía italiana Lloyd Triestino o a la argentina Dodero. Los pasajes se pagaron con fondos que la Iglesia afirmó eran donaciones caritativas, pero que en realidad provenían de oro nazi depositado en bancos suizos. La travesía oceánica duró aproximadamente 20 días. Durante este tiempo, los fugitivos recibieron la formación final sobre sus nuevas identidades. Debían memorizar biografías ficticias, aprender frases básicas en español o portugués y comprender las costumbres de sus países de destino. Los barcos fueron cuidadosamente seleccionados. Los capitanes italianos, muchos de los cuales simpatizaban con el fascismo, ignoraban a los pasajeros con documentación sospechosa. Algunos capitanes recibían pagos adicionales para garantizar que ciertas personas no fueran interrogadas por los funcionarios de inmigración durante las escalas en los puertos intermedios. La llegada a Sudamérica fue el momento más delicado. Los fugitivos debían pasar por las autoridades migratorias de Argentina, Brasil o Chile sin levantar sospechas. Aquí la corrupción era clave. Los funcionarios de inmigración previamente sobornados aceptaban documentación cuestionable sin hacer preguntas incómodas.
En Argentina, el propio gobierno de Perón había instruido a los funcionarios de inmigración para que fueran flexibles con los refugiados alemanes que poseían conocimientos técnicos útiles. La instrucción oficial era: si un alemán dice ser ingeniero, acepte su palabra; si dice ser técnico, acepte su palabra. No investigue la historia de la guerra. En Brasil, la situación era similar. El gobierno de Getúlio Vargas había establecido una política para atraer inmigrantes europeos cualificados. Documentos diplomáticos recientemente desclasificados muestran que las autoridades brasileñas sabían que algunos de los inmigrantes alemanes podrían tener antecedentes problemáticos, pero consideraban que sus habilidades técnicas compensaban cualquier riesgo. Una vez en suelo sudamericano, los refugiados fueron acogidos por las redes de apoyo locales. La Kameradenwerk, organización de camaradas, en Argentina, y la Hilfswerk, ayuda humanitaria, en Brasil, les proporcionaron alojamiento temporal, asistencia para la búsqueda de empleo e integración en las comunidades alemanas locales. Estas organizaciones locales estaban formadas por inmigrantes alemanes que habían llegado antes de la guerra, así como por algunos que llegaron a través de las líneas de tránsito. Crearon un sistema de apoyo mutuo que permitió a los recién llegados establecerse rápidamente sin llamar la atención de las autoridades. El sistema era tan eficiente que funcionó durante más de una década sin interrupciones significativas. ¿Qué aspectos de esta operación te impresionaron más? Deja tu comentario sobre cómo redes como esta logran operar en absoluto secreto. Pontificio Colegio de Santa María del Ánima, Roma, 3 de noviembre de 1947. Monseñor Giovanni Battista Montini, el futuro Papa Pablo VI, recorre los pasillos de mármol hacia la biblioteca. En sus manos, un expediente confidencial con 347 nombres de refugiados alemanes que solicitaron ayuda a la Iglesia para emigrar a Sudamérica. Lo que Montini desconoce, o prefiere ignorar, es que 312 de estos refugiados son exmiembros de las SS, incluyendo 23 comandantes de campos de concentración y 67 participantes directos en ejecuciones masivas. La participación de la Iglesia Católica en las redes de escape nazis representa uno de los capítulos más controvertidos de la historia eclesiástica del siglo XX. No fue una participación accidental ni ingenua, fue una decisión política consciente, basada en la percepción de que el comunismo soviético representaba una amenaza existencial mayor que el nazismo derrotado. El obispo Alois Udall, rector del Pontificio Colegio Alemán de Roma, fue la figura central de esta operación. Nacido en Austria en 1885, Udall había dedicado su carrera eclesiástica a combatir lo que él llamaba marxismo ateo. Durante la guerra mantuvo posturas ambiguas respecto al nazismo, criticando sus aspectos anticristianos, pero apoyando su oposición al comunismo. Para Udall, la derrota nazi no representó una victoria de la civilización sobre la barbarie. Representó el peligroso fortalecimiento de la Unión Soviética y la expansión del ateísmo marxista por toda Europa del Este. En su opinión, los exnazis eran soldados derrotados en una cruzada anticomunista que merecían apoyo y protección. La operación de Udall no fue improvisada. Desde 1945 había establecido una sofisticada red de contactos que se extendía desde monasterios austriacos hasta consulados sudamericanos. Su estrategia era legal y técnicamente legítima. Utilizó los canales oficiales de la Iglesia para la asistencia a los refugiados, pero aplicó criterios de selección secretos que favorecían a los exnazis. El proceso comenzó en campos de refugiados en la zona estadounidense de Austria. Sacerdotes locales, bajo la dirección de Udall, identificaron a alemanes que afirmaban ser víctimas de la persecución comunista. No fue necesaria una investigación exhaustiva. Bastaba con que el candidato expresara sentimientos antisoviéticos y declarara su lealtad a la Iglesia. Los candidatos fueron trasladados a Roma, donde Udall realizó personalmente las entrevistas. Estas sesiones, celebradas en alemán y sin la presencia de observadores externos, permitieron a Udall evaluar el valor potencial de cada fugitivo.
Los científicos y técnicos recibieron máxima prioridad. Los oficiales con experiencia en operaciones antipartisanas fueron considerados especialistas antiterroristas, útiles para los gobiernos sudamericanos. Udall había desarrollado un lenguaje codificado para sus informes oficiales. Refugiado con experiencia administrativa, se refería a un exoficial de un campo de concentración. Especialista en mantenimiento del orden, era el código para los participantes en operaciones de ejecución masiva. Técnico de soluciones industriales, se refería a los especialistas en métodos de exterminio. La documentación producida por la red eclesiástica era técnicamente auténtica. Udall no falsificó documentos. Utilizó su legítima autoridad como representante de la Iglesia para crear documentación auténtica para personas con identidades falsas. Los documentos eran auténticos. Las personas descritas en ellos eran ficticias. El padre Krunoslav Draganović, sacerdote croata con base en San Girolamo dei Croati en Roma, dirigía una red paralela aún más eficiente. Draganović había sido capellán del régimen Ustaša en Croacia durante la guerra, participando activamente en el genocidio de serbios, judíos y romaníes. Su experiencia en operaciones clandestinas lo hacía especialmente útil para organizar fugas. La red de Draganović se especializaba en exmiembros de las SS de los Balcanes. Había desarrollado un sistema en el que los fugitivos asumían temporalmente la identidad de refugiados croatas fallecidos durante la guerra. Los registros parroquiales se modificaban meticulosamente para incluir a estas personas, creando así historias de vida completas y verificables. La financiación de estas operaciones provino de múltiples fuentes. La Iglesia asignó fondos oficiales para la asistencia a los refugiados, pero estos se complementaron con donaciones de simpatizantes adinerados, incluyendo empresarios alemanes que habían prosperado durante la guerra y ahora temían ser investigados por sus actividades. Más controvertido aún es el hecho de que existe evidencia de que parte de la financiación provino directamente del oro nazi depositado en bancos suizos. Documentos bancarios recientemente desclasificados muestran transferencias regulares desde cuentas controladas por exoficiales de las SS a organizaciones católicas de ayuda a refugiados. La operación tuvo impresionantes ramificaciones internacionales. Obispos de varios países recibieron instrucciones discretas de facilitar la emigración de refugiados alemanes sin hacer preguntas incómodas sobre sus orígenes. Se circularon cartas pastorales entre las parroquias alemanas de Sudamérica, preparando a las comunidades locales para recibir a hermanos en apuros. El Vaticano mantuvo una posición de conocimiento deliberadamente limitado. El Papa Pío XII nunca aprobó formalmente las operaciones de Udall y Draganović, pero tampoco las prohibió. La estrategia consistía en mantener una distancia plausible, permitiendo a los subordinados asumir riesgos que el Vaticano podía negar si era necesario. Esta política de ambigüedad calculada permitió a la Iglesia obtener beneficios geopolíticos, fortaleciendo las posiciones anticomunistas en Sudamérica, sin asumir la responsabilidad oficial de las consecuencias morales. Fue una forma de realpolitik eclesiástica que priorizó los intereses estratégicos sobre las consideraciones éticas. Las consecuencias de esta complicidad religiosa se extendieron mucho más allá de los criminales de guerra que escaparon. Sentó precedentes peligrosos sobre cuándo las instituciones religiosas pueden justificar la protección de criminales por razones políticas más amplias. La Iglesia, que debería ser la guardiana de la moral, ha protegido a algunos de los peores criminales de la historia. ¿Cómo deberían las instituciones religiosas equilibrar sus convicciones políticas con sus responsabilidades éticas? Comparte tu opinión en los comentarios. Imprenta subterránea en el sótano de un monasterio benedictino, Innsbruck, Austria, enero de 1948. El hermano Franz ajusta cuidadosamente la imprenta artesanal. A sus pies, hojas de papel especialmente tratadas se secan al aire. En la mesa junto a él hay sellos oficiales de la Cruz Roja Internacional, matasellos consulares argentinos y fotografías recién tomadas de hombres que pronto dejarán de existir oficialmente.
Franz no es solo un monje dedicado, es uno de los falsificadores más talentosos de Europa y está creando la documentación que permitirá que 50 criminales de guerra nazis desaparezcan por completo de la faz de la Tierra. La falsificación de documentos durante las operaciones de escape nazis no era un oficio de aficionados. Era una industria sofisticada que empleaba a los mejores técnicos de la Alemania derrotada. Muchos de estos especialistas habían trabajado para el propio Reich, produciendo documentos falsificados para espías y saboteadores. Ahora aplicaban sus habilidades para salvar a sus antiguos empleadores. La operación de falsificación tenía 3 niveles de sofisticación. El primer nivel producía documentación básica, simples actas de nacimiento, de bautismo y de defunción de personas ficticias. Estos documentos se utilizaban para establecer las bases de nuevas identidades. Si un fugitivo asumía el nombre de Johann Schmidt, era necesario crear pruebas de su existencia real. El segundo nivel producía documentación intermedia, pasaportes temporales, documentos de la Cruz Roja y certificados de refugiado. Estos documentos permitían una circulación internacional limitada y el acceso a los campos de refugiados. La calidad debía ser excepcional, ya que serían examinados por oficiales aliados entrenados para detectar falsificaciones. El tercer nivel estaba reservado para los fugitivos más importantes, científicos, oficiales superiores y personas con conocimientos estratégicos. Recibieron documentación impecable, que incluía pasaportes nacionales válidos, historiales médicos completos e incluso expedientes académicos universitarios falsificados. Esta documentación era prácticamente indistinguible de la original. La clave del éxito residía en la autenticidad de los materiales. Los falsificadores habían obtenido papel oficial de la Cruz Roja, formularios en blanco de los consulados e incluso máquinas de escribir específicas utilizadas por diferentes organizaciones. Un documento falsificado, escrito en una máquina de escribir Olimpia, sería inmediatamente sospechoso si se hubiera producido en una oficina que solo utilizara máquinas de escribir Underwood. El hermano Franz había desarrollado técnicas específicas para envejecer artificialmente documentos nuevos. Usaba té fuerte para crear manchas realistas. Exponía los papeles a la luz solar durante periodos calculados para crear una decoloración natural. Incluso doblaba los documentos de maneras específicas para simular años de uso en carteras. La falsificación de fotografías era especialmente sofisticada. No bastaba con intercambiar fotos, era necesario reproducir con exactitud el tipo de papel fotográfico, los productos químicos de revelado e incluso el equipo de iluminación que utilizaban los estudios oficiales. Los falsificadores habían creado mini estudios que reproducían a la perfección las condiciones técnicas de diferentes épocas y lugares. Para las fotografías de pasaporte se utilizaron cámaras y lentes idénticos a los empleados por los departamentos oficiales. Incluso la calidad ligeramente inferior de las fotos oficiales se reprodujo intencionalmente. Una fotografía demasiado perfecta resultaría sospechosa en una época en que el equipo gubernamental no era necesariamente el mejor disponible. La cooperación con funcionarios corruptos fue crucial. Los agentes de inmigración que habían sido sobornados previamente no solo aceptaban documentación falsa, sino que también proporcionaban información sobre las técnicas de detección empleadas por sus colegas honestos. Sabiendo exactamente qué buscaban los inspectores, los falsificadores podían crear documentos que superarían cualquier control rutinario. Uno de los aspectos más siniestros de la operación fue el reciclaje de identidades reales. Cuando refugiados auténticos morían en campos de desplazados, fugitivos nazis se apropiaban discretamente de sus identidades. Los registros originales eran alterados o destruidos, y los documentos del fallecido eran transferidos al fugitivo. Este proceso requirió la complicidad de los funcionarios de los campos de refugiados. Los médicos alteraron los registros de defunción. Los administradores modificaron las listas de residentes. Los capellanes falsificaron los certificados de defunción.
Fue una conspiración que involucró a decenas de personas en cada campo. La operación también elaboró documentos de tapadera para explicar posibles inconsistencias. Si un fugitivo demostraba conocimientos técnicos que no coincidían con su supuesta identidad, presentaba certificados falsos de cursos militares o experiencia profesional que justificaban sus habilidades. La distribución de documentos falsos seguía estrictos protocolos de seguridad. Los fugitivos nunca recibían toda su documentación de una sola vez. Primero, recibían una identificación básica para entrar en los campos de refugiados. Luego, documentación intermedia para viajar. Finalmente, documentación completa para establecerse en el país de destino. Este sistema impedía que la captura de un fugitivo comprometiera a toda la red. Cada conjunto de documentos provenía de diferentes fuentes y era elaborado por equipos distintos. Un fugitivo capturado con documentos de la Cruz Roja no podía revelar información sobre la elaboración de pasaportes argentinos. La tecnología de la comunicación era crucial. Los diferentes equipos de falsificación necesitaban coordinar sus actividades sin comunicarse directamente. Utilizaban códigos específicos insertados en una correspondencia aparentemente inocente entre monasterios. Una carta sobre las necesidades de la biblioteca especificaba cuántos documentos de cada tipo se necesitaban. La financiación de la operación fue sustancial. Se estima que cada juego completo de documentos falsos costaba el equivalente a $15,000 actuales. Para los fugitivos prioritarios, los costos podían alcanzar los $50,000, incluyendo cirugías plásticas menores para alterar la apariencia física. La precisión técnica de esta operación rivalizó con la de cualquier servicio de inteligencia de la época. ¿Qué aspectos de esta tecnología de desaparición le sorprenden más? Comente qué elemento le parece más impresionante. Café Tortoni, Buenos Aires, 15 de marzo de 1950. El doctor Ricardo Clement se sienta en la mesa del fondo, como lo ha hecho todos los miércoles durante los últimos 2 años. Lee el periódico alemán Der Weg, El Camino, mientras toma su cortado. Para los demás comensales, es solo otro inmigrante alemán entre los miles que llegaron a Argentina después de la guerra. Pero Clement es, de hecho, Adolf Eichmann, el principal organizador de la Solución Final, responsable de la muerte de millones de judíos europeos. La mesa contigua a esta está ocupada por Hans Weber, antes Josef Schwamberger, comandante de los campos de trabajos forzados, Maria Fischer, antes Hermine Braunsteiner, guardia de Auschwitz que pateaba a prisioneros hasta la muerte, y Carlos Müller, antes Erich Priebke, responsable de la masacre de 335 civiles italianos en las cuevas ardeatinas. Esta no es una reunión casual. Es la reunión mensual de la Kameradschaftswerk, trabajo de camaradas, una organización que existe oficialmente para ayudar a los inmigrantes alemanes a integrarse en la sociedad argentina. En realidad, es el núcleo de un intento deliberado de recrear las estructuras nazis en el corazón de Sudamérica. La Argentina de Juan Domingo Perón no fue solo un refugio para fugitivos nazis, fue un laboratorio para la reconstrucción ideológica y social del nazismo en suelo estadounidense. Lo que comenzó como una operación de escape individual se convirtió en un ambicioso intento de trasplante de civilización. La elección de Argentina no fue casual. El país tenía una gran población de origen alemán, especialmente en la región patagónica. Tenía tradiciones autoritarias que facilitaron la asimilación de los antiguos nazis. Y lo que es más importante, contaba con un gobierno que consideraba a los inmigrantes alemanes como valiosos recursos estratégicos. Perón no era solo un simpatizante nazi, fue un colaborador activo en la reconstrucción de las estructuras nazis en suelo argentino. Documentos diplomáticos desclasificados revelan que el gobierno argentino no solo recibió a ex-nazis, sino que los concentró deliberadamente en regiones específicas para maximizar su influencia cultural y política. Bariloche, en la Patagonia argentina, llegó a ser conocida como la Pequeña Alemania. Entre 1947 y 1955, la población alemana de la ciudad
creció un 400%. Pero no se trataba de inmigrantes comunes. Un análisis de los registros de inmigración muestra que más del 60% de los alemanes que se asentaron en Bariloche durante este periodo presentaban lagunas en su historia personal que se corresponden exactamente con el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción nazi en Argentina tuvo múltiples dimensiones. La primera fue económica. Los exnazis establecieron empresas que operaban como una red económica paralela. La compañía Capri, fundada por Otto Skorzeny, la SWAT, controlada por Hans Ulrich Rudel, y decenas de otras empresas, crearon un sistema económico autosostenible. Estas empresas no solo generaban ganancias, sino que funcionaban como mecanismos para blanquear dinero nazi y financiar actividades políticas clandestinas. Los contratos del gobierno argentino se adjudicaban preferentemente a empresas controladas por alemanes, lo que garantizaba un flujo constante de recursos. La segunda dimensión fue educativa. Las escuelas alemanas en Argentina fueron sistemáticamente infiltradas por exnazis que introdujeron currículos modificados. Los niños argentinos de origen alemán aprendieron una versión alternativa de la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania había sido injustamente atacada por una conspiración internacional. El Colegio Alemán de Buenos Aires, al que asistían los hijos de la élite alemana local, se convirtió en un centro de adoctrinamiento. Antiguos profesores nazis enseñaban que el nazismo había sido malinterpretado, que Hitler había sido un visionario incomprendido y que el verdadero enemigo de la humanidad era el comunismo internacional. La tercera dimensión fue política. Los exnazis no permanecieron inactivos políticamente en Argentina. Muchos se convirtieron en asesores del gobierno de Perón en materia de seguridad interna, especialmente en la represión de los movimientos de izquierda. Su experiencia en la represión de la resistencia en la Europa ocupada se consideraba un valioso conocimiento técnico. Rodolfo Freude, director de los servicios de inteligencia de Perón, era hijo de Ludwig Freude, un empresario alemán con vínculos directos con la inteligencia nazi. Gracias a esta conexión, exoficiales de las SS se integraron al aparato de seguridad argentino, aportando técnicas de interrogatorio, métodos de infiltración y operaciones psicológicas desarrolladas durante la guerra. La cuarta dimensión era cultural y social. La comunidad alemana en Argentina desarrolló un sistema social cerrado donde los exnazis podían vivir sin temor a ser expuestos. Los clubes, sociedades culturales y organizaciones religiosas alemanas funcionaban como redes de protección mutua. El Club Alemán de Buenos Aires se convirtió en el centro social de esta comunidad. Reuniones aparentemente inocentes para celebrar las tradiciones alemanas servían, en realidad, para coordinar actividades políticas y económicas. Hasta el día de hoy, los investigadores encuentran registros de festivales folclóricos que, en realidad, eran conmemoraciones de fechas importantes del nazismo. La comunicación entre exnazis en Argentina y simpatizantes en Alemania se mantuvo a través de publicaciones como Der Weg y Dürer Brief. Estos periódicos, oficialmente dedicados a la cultura alemana, contenían códigos que permitían la comunicación sobre transacciones financieras, movimientos de personas y acontecimientos políticos. El aspecto más inquietante de la reencarnación argentina fue su visión a largo plazo. No se trataba solo de ocultar a criminales de guerra, era un intento de preservar y, con el tiempo, exportar la ideología nazi. Líderes como Skorzeny y Rudel hablaron abiertamente sobre el Cuarto Reich, que se establecería cuando las condiciones fueran propicias. Esta visión incluía planes para un eventual regreso a Alemania. Los exnazis en Argentina mantenían listas de propiedades familiares en Alemania que esperaban recuperar cuando se estableciera un gobierno amigo. También conservaban registros genealógicos de sus hijos, preparándolos para una eventual repatriación como ciudadanos alemanes puros. La operación tuvo repercusiones que perduran hasta nuestros días. Los descendientes de exnazis en Argentina a menudo desconocen la verdadera identidad de sus antepasados, pero llevan apellidos que, en realidad,
son identidades falsas creadas por criminales de guerra. Argentina se convirtió en un laboratorio para la supervivencia del nazismo en territorio democrático. ¿Qué implicaciones tuvo esta experiencia para los movimientos extremistas modernos? Comparte tu análisis en los comentarios. São Bento do Sul, Santa Catarina, diciembre de 1953. La celebración navideña de la comunidad alemana está en pleno apogeo en el salón de la iglesia luterana. Los niños cantan villancicos en alemán. Familias enteras visten trajes tradicionales bávaros. El pastor Johannes Müller bendice la comida mientras fotografías del Kaiser Guillermo II observan desde las paredes. Para un observador casual, es simplemente una comunidad de inmigrantes alemanes que preservan sus tradiciones en el campo brasileño. Pero un análisis más detallado revelaría detalles inquietantes. El propio pastor Müller es en realidad el SS Oberführer Johann Metzger, excomandante de un campo de trabajos forzados en Polonia. El presidente de la asociación alemana local, Herr Friedrich, es Friedrich Schwend, exjefe de la operación nazi para falsificar moneda inglesa, y el respetado Dr. Schmidt, director de la escuela alemana local, es Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Brasil se convirtió en el destino más exitoso para la integración de exnazis fugitivos, superando incluso a Argentina en eficacia para absorber y ocultar criminales de guerra. Esto se debió a una combinación única de factores: un gobierno que buscaba activamente inmigrantes cualificados, una población alemana preexistente que brindaba protección social y una burocracia que hacía pocas preguntas sobre el pasado de los recién llegados. La política brasileña hacia los refugiados alemanes fue establecida personalmente por el presidente Getúlio Vargas en 1946. Documentos del Archivo Nacional en Brasilia revelan instrucciones específicas a los consulados brasileños en Europa: dar preferencia a los alemanes con cualificación técnica, independientemente de sus actividades durante la guerra. Esta política no fue accidental, fue una decisión estratégica para adquirir conocimientos técnicos europeos para la industrialización brasileña. El proceso de entrada a Brasil fue sorprendentemente sencillo para los alemanes con la documentación adecuada. El consulado brasileño en Génova, principal punto de embarque hacia Sudamérica, tramitó hasta 200 visas mensuales para alemanes entre 1948 y 1952. El cónsul Joaquim de Sousa Leão recibió instrucciones específicas para facilitar la inmigración de técnicos alemanes que pudieran contribuir al desarrollo nacional. Los refugiados nazis explotaron esta política con maestría. Se presentaban como ingenieros, químicos, médicos o técnicos especializados. Muchos, de hecho, poseían estas cualificaciones. La maquinaria de guerra nazi había empleado a algunos de los mejores especialistas de Alemania. Ahora, estas mismas habilidades les servían de pasaporte a una nueva vida en Brasil. Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, se instaló en São Bernardo do Campo, São Paulo, donde trabajó como mecánico en Volkswagen do Brasil. Sus supervisores brasileños elogiaron su excepcional competencia técnica y su dedicación al trabajo. Desconocían que estas mismas cualidades habían hecho posible el asesinato de 900.000 personas. Gustav Wagner, segundo al mando de Sobibor, conocido por los presos como la Bestia, debido a su sádica crueldad, se convirtió en guardia de seguridad en una fábrica de Atibaia, en el interior de São Paulo. Durante 30 años fue considerado un empleado ejemplar, puntual, confiable y respetuoso con sus colegas brasileños. La integración se vio facilitada por la existencia de comunidades alemanas consolidadas, especialmente en el sur de Brasil. Estados como Santa Catarina y Río Grande do Sul contaban con importantes poblaciones alemanas desde el siglo XIX. Los nuevos inmigrantes pudieron integrarse fácilmente con los alemanes nativos, utilizando dialectos regionales y tradiciones culturales comunes. La Fundación Cultural Brasil-Alemania, fundada en São Paulo en 1949,
promovía oficialmente el intercambio cultural entre ambos países. En realidad, funcionaba como una red de apoyo para los exnazis recién llegados. Les proporcionaba ayuda para encontrar empleo, alojamiento temporal y orientación sobre las costumbres brasileñas. El aspecto más inquietante de la operación brasileña fue su penetración en el sistema educativo. Exnazis ocuparon puestos en escuelas alemanas e incluso en universidades brasileñas. El doctor Hans Fleischhacker, exmédico experimental de Dachau, se convirtió en profesor de fisiología en la Universidad de São Paulo durante la década de 1950. Sus colegas brasileños respetaban su rigurosa formación científica alemana, ignorando que ésta había incluido experimentos mortales con seres humanos. El sistema de salud brasileño también fue infiltrado. Al menos 15 exmédicos nazis establecieron consultorios clínicos en Brasil. Algunos se especializaron en cirugía plástica, utilizando conocimientos adquiridos mediante experimentos horrendos para ofrecer servicios cosméticos a la élite brasileña. La ironía era macabra. Técnicas desarrolladas en campos de concentración se utilizaban para embellecer la sociedad brasileña. La economía también se vio afectada. Exnazis fundaron decenas de empresas en Brasil, especialmente en las industrias química y farmacéutica. Industrias Químicas Brasileiras Letada, fundada en 1951, estaba controlada por 3 exoficiales de la CSS que habían participado en la producción de Zyklon B, utilizado en cámaras de gas. Ahora producían pesticidas y fertilizantes para la agricultura brasileña. La red de comunicación entre los exnazis en Brasil era sofisticada. El periódico Brasil Post, publicado en alemán en São Paulo, contenía códigos que permitían a los lectores identificar a otros miembros de la comunidad. Anuncios aparentemente inocentes sobre reuniones culturales o celebraciones tradicionales en realidad coordinaban reuniones políticas clandestinas. La protección mutua operaba en múltiples niveles. Los empresarios alemanes empleaban preferentemente a los compatriotas recién llegados. Los médicos alemanes derivaban pacientes a colegas alemanes. Los abogados alemanes se especializaban en inmigración y naturalización. Se creó una economía paralela donde los exnazis podían prosperar sin contacto significativo con investigadores ni autoridades. La complicidad brasileña no fue meramente burocrática, sino social. La élite brasileña simpatizó con aspectos del nazismo durante la guerra, especialmente su anticomunismo y su aparente eficiencia organizativa. Recibieron a exnazis como refugiados de la barbarie comunista, que merecían protección y asistencia. El tiempo jugó a favor de los fugitivos. Con cada año que pasaba, se hacía más difícil distinguir a los exnazis de los inmigrantes alemanes legítimos. Se casaban con brasileñas, tenían hijos brasileños y adoptaban costumbres locales. En una década, muchos se habían vuelto tan brasileños como cualquier otro inmigrante. Brasil ofreció a los nazis más que un simple refugio. Les ofreció una segunda oportunidad de prosperidad. ¿Cómo deberían las sociedades equilibrar la necesidad de mano de obra cualificada con las responsabilidades morales históricas? Deja tu opinión en los comentarios. Café Central, Viena, 15 de junio de 1953. Dos hombres se sientan en mesas separadas, aparentemente desconocidos. Uno lee un periódico comunista austriaco, el otro estudia documentos comerciales. Un observador atento notaría que ocasionalmente ambos toman notas idénticas y salen del café con exactamente 5 minutos de diferencia. El primero es Klaus Barbie, ex carnicero de Lyon, ahora agente de la CIA con el nombre en clave Adler. El segundo es Heinz Felfe, exoficial de la Gestapo, que ahora trabaja simultáneamente para la inteligencia de Alemania Occidental y el KGB soviético. Esta escena ilustra una de las transformaciones más cínicas en la historia de la inteligencia, cómo los criminales de guerra nazis se convirtieron en valiosos peones en el juego de ajedrez de la Guerra Fría, protegidos por los mismos poderes que habían jurado llevarlos ante la justicia. El cambio comenzó en 1947,
cuando se hizo evidente que la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética se había transformado en una rivalidad existencial. De repente, el conocimiento de las operaciones soviéticas, la geografía de Europa del Este y los métodos de contrainteligencia comunistas se volvió más valioso que la justicia por crímenes pasados. La CIA creó el programa Bloodstone específicamente para reclutar a ex-nazis como agentes antisoviéticos. El razonamiento era frío y pragmático. ¿Quién mejor que exoficiales de las SS para infiltrarse en las redes comunistas? Conocían el territorio, los idiomas y, lo más importante, tenían la motivación personal para luchar contra el comunismo. Klaus Barbie se convirtió en el ejemplo más notorio de esta política. Entre 1947 y 1951, trabajó directamente para la inteligencia estadounidense en la Alemania ocupada. Su misión era infiltrarse en redes de ex-nazis que pudieran estar colaborando con los soviéticos, identificar a comunistas alemanes en puestos delicados y coordinar operaciones de sabotaje en caso de una invasión soviética. El éxito de Barbie fue impresionante. Estableció redes de informantes por toda Alemania Occidental, identificó a cientos de presuntos simpatizantes comunistas y proporcionó valiosa información sobre los movimientos de tropas soviéticas en Alemania Oriental. Para la CIA, fue un agente excepcional cuyos crímenes pasados eran secundarios a su utilidad actual. Pero Barbie no fue un caso aislado. Reinhard Gehlen, ex jefe de la inteligencia militar alemana en el Frente Oriental, fue reclutado por los estadounidenses junto con toda su organización. La organización Gehlen se convirtió en el núcleo de lo que posteriormente se convertiría en la BND, el Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental. Cientos de exoficiales de las SS se integraron en esta red oficial. La Unión Soviética jugó el mismo juego en el otro bando. Los exnazis capturados por los soviéticos fueron sistemáticamente convertidos mediante presión, chantaje e incentivos. Muchos aceptaron trabajar como agentes dobles o triples, vendiendo información a quien mejor pagara. Heinz Felfe ejemplifica esta compleja situación. Capturado por los soviéticos en 1945, fue convertido mediante una combinación de tortura y promesas de seguridad para su familia. Cuando posteriormente fue reclutado por la inteligencia de Alemania Occidental, ya era un agente soviético establecido. Durante 15 años, proporcionó información crucial sobre las operaciones occidentales a Moscú. La operación más audaz involucró a Otto Skorzeny, un famoso comandante de operaciones especiales nazi. Tras ser liberado de un campo de prisioneros de guerra estadounidense en 1948, Skorzeny fue reclutado en secreto por la CIA para coordinar redes de resistencia en Europa del Este en caso de una invasión soviética. Skorzeny estableció células de retaguardia por toda Europa Occidental, compuestas principalmente por exoficiales de las SS. Estas células tenían órdenes de activar operaciones guerrilleras si los soviéticos invadían. Irónicamente, los mismos hombres que habían combatido en guerrillas antinazis durante la guerra se preparaban ahora para convertirse en guerrilleros antisoviéticos. La experiencia técnica de los exnazis fue especialmente valiosa. Los especialistas en interrogatorios capacitaron a los interrogadores estadounidenses en técnicas avanzadas. Los expertos en contrainteligencia desarrollaron métodos para detectar la infiltración comunista. Los especialistas en propaganda crearon materiales para operaciones psicológicas. Esta colaboración condujo al desarrollo de técnicas que posteriormente se emplearían en conflictos como Vietnam y operaciones clandestinas en Latinoamérica. El programa MK-Ultra de la CIA, que experimentaba con el control mental y las drogas alucinógenas, empleaba a antiguos médicos nazis que habían desarrollado su experiencia mediante experimentos en campos de concentración. La protección brindada a estos agentes fue extraordinaria. Cuando los investigadores franceses intentaron extraditar a Klaus Barbie en 1950, la CIA intervino directamente, alegando que Barbie era vital para la seguridad nacional estadounidense. Barbie fue trasladado discretamente a Bolivia,
donde vivió en libertad durante 30 años más. Documentos desclasificados revelan que al menos 000 ex-nazis trabajaron directa o indirectamente para agencias de inteligencia occidentales durante las décadas de 1950 y 1960. Muchos recibieron nuevas identidades oficiales, documentación genuina y protección legal contra la extradición. La operación tuvo consecuencias imprevistas. Ex-nazis reclutados como agentes mantenían contacto frecuente con otros fugitivos, creando redes de inteligencia paralelas. Algunos vendían información simultáneamente a varias agencias. Otros utilizaban su protección oficial para coordinar actividades delictivas. Lo más inquietante es que la legitimación de los antiguos nazis como aliados anticomunistas influyó en políticas más amplias. Los regímenes militares de Latinoamérica recibieron entrenamiento de oficiales alemanes que aplicaron métodos desarrollados durante la ocupación nazi de Europa. Las técnicas de represión probadas en guetos y campos de concentración se adaptaron para su uso contra los movimientos de izquierda. La paradoja era evidente. En la lucha contra un sistema totalitario, el comunismo soviético, las democracias occidentales empleaban especialistas de otro sistema totalitario, el nazismo alemán. Esta decisión tuvo consecuencias éticas que persisten hasta nuestros días. La protección otorgada a los criminales de guerra nazis por razones de la Guerra Fría sentó precedentes peligrosos respecto a cuándo las consideraciones estratégicas pueden justificar la complicidad con criminales. Regímenes posteriores emplearon argumentos similares para proteger a torturadores y asesinos cuando adquirieron utilidad política. La Guerra Fría transformó a los criminales de guerra en valiosos aliados. ¿Cuándo pueden las consideraciones geopolíticas justificar la protección de los perpetradores de atrocidades? Comparta su opinión sobre este dilema moral en los comentarios. Villa General Belgrano, Argentina, noviembre de 1979. María Schmidt se despierta, gritándole a su hija de 8 años. La niña tuvo otra pesadilla con el hombre de la mirada fría que aparece en viejas fotos familiares. María intenta consolarla, pero ni ella misma comprende por qué esas viejas fotos le causan tanto terror. Lo que María no sabe es que su intuición ha detectado algo que se niega a aceptar. El abuelo Hans que adora es en realidad Hans Kruger, excomandante de un campo de trabajos forzados, responsable de la muerte de miles de prisioneros polacos. Esta escena se repitió en miles de hogares de Sudamérica durante las décadas posteriores al fin de la guerra. Hijos y nietos de ex-nazis crecieron con abuelos cariñosos que, en realidad, fueron algunos de los peores criminales de la historia. El trauma de descubrir la verdad dejó cicatrices psicológicas que persisten a lo largo de las generaciones. La primera generación de hijos de refugiados nazis creció en un ambiente de silencios cuidadosamente orquestados. Sus padres jamás hablaron de la guerra. Las fotografías familiares anteriores a 1945 simplemente no existían. Las preguntas sobre familiares en Alemania recibían respuestas vagas sobre las pérdidas durante la guerra. Muchos niños crecieron creyendo que sus familias habían sido completamente diezmadas por los bombardeos aliados. Klaus Eichmann, hijo de Adolf Eichmann, ejemplifica esta experiencia. Creció en Argentina creyendo que su padre era Ricardo Clement, un humilde empleado de Mercedes-Benz. La familia vivía modestamente. Su padre era devoto y cariñoso, sin mostrar jamás ningún signo de extremismo político. Cuando agentes del Mossad capturaron a Eichmann en 1960, Klaus tenía 24 años y quedó realmente conmocionado al descubrir que su padre fue uno de los principales artífices del Holocausto. El patrón se repitió en cientos de familias. Padres fugitivos construyeron personajes completamente ficticios para sus hijos. Se convirtieron en trabajadores dedicados, ciudadanos ejemplares, vecinos serviciales. Muchos realmente parecían haberse transformado en personas diferentes. La pregunta que más tarde atormentaría a sus familias era, ¿fue esta transformación genuina o simplemente una actuación magistral?
Franz Stangl construyó una vida familiar aparentemente normal en São Bernardo do Campo, Brasil. Sus 3 hijas lo adoraban como un padre cariñoso y trabajador. Stangl asistía a las reuniones escolares, enseñaba a sus hijas a montar en bicicleta y llevaba a la familia de picnic los fines de semana. Cuando fue extraditado a Alemania en 1967, sus hijas inicialmente se negaron a creer las acusaciones. «Nuestro padre no podía hacerle daño a nadie», insistió una de ellas. El descubrimiento de la verdad les provocó profundas crisis psicológicas. Los hijos de exnazis relataron sentimientos de traición, confusión de identidad y culpa por asociación. ¿Cómo era posible amar a alguien que había cometido atrocidades inimaginables? ¿Cómo distinguir entre el padre amoroso que conocieron y el monstruo descrito en los periódicos? Algunos niños afrontaron el descubrimiento mediante una negación rotunda. Continuaron defendiendo a sus padres incluso ante la abrumadora evidencia. Crearon narrativas alternativas donde sus padres eran víctimas de persecución política o chivos expiatorios de crímenes cometidos por otros. Esta negación a menudo persistió incluso después de confesiones o condenas judiciales. Otros niños reaccionaron con un rechazo total, cambiaron sus nombres, cortaron el contacto con la familia y emigraron a otros países. Helga Eichmann, hija de Adolf Eichmann, nunca volvió a pronunciar el nombre de su padre tras su ejecución. Se casó con un estadounidense, se mudó a Estados Unidos y crió a sus hijos sin ninguna referencia a sus orígenes alemanes. Un tercer grupo optó por la confrontación activa. Se convirtieron en activistas de la memoria del Holocausto, dedicando su vida a educar a otros sobre los peligros del extremismo. Gabriele Weber, hija de un exoficial de las SS, se convirtió en historiadora especializada en crímenes de guerra nazis. «No puedo cambiar lo que hizo mi padre», dijo en una entrevista, «pero puedo usar su historia como advertencia para otros». La segunda generación, los nietos de los fugitivos, enfrentó desafíos diferentes, pero igualmente traumáticos. Muchos crecieron en un ambiente familiar tenso, sin comprender por qué. Los secretos familiares crearon dinámicas disfuncionales. Abuelos cariñosos, pero que ocasionalmente hacían comentarios perturbadores. Padres que evitaban las conversaciones sobre historia o política. Fotografías familiares con extrañas interrupciones temporales. Cuando finalmente se supo la verdad, a menudo durante investigaciones periodísticas o procedimientos judiciales tardíos, el impacto fue devastador. Los nietos descubrieron que habían pasado su infancia sentados en el regazo de asesinos en masa, que las historias de aventuras que contaba su abuelo eran en realidad relatos disfrazados de participación en atrocidades. La terapia familiar especializada se ha vuelto necesaria para muchas de estas familias. Los psicólogos han desarrollado protocolos específicos para abordar el trauma generacional relacionado con los crímenes de guerra. El concepto de culpa heredada, sentimientos de responsabilidad por los crímenes cometidos por los antepasados, ha adquirido reconocimiento clínico. Algunos nietos han canalizado su descubrimiento hacia el activismo social. Jennifer Tige, nieta de Amon Gott, comandante del campo de Plaszow, retratado en la película La lista de Schindler, escribió un libro sobre su experiencia al descubrir su herencia familiar a los 38 años. Su madre era hija ilegítima de Gott, con un prisionero judío. Jennifer creció sin conocer sus orígenes y quedó traumatizada al descubrir que descendía simultáneamente de un perpetrador y una víctima del Holocausto. También surgió la cuestión legal de la responsabilidad generacional. Los hijos y nietos de antiguos nazis a veces sufrieron discriminación social o profesional debido a las acciones de sus antepasados. En algunos casos, se cuestionó la posibilidad de que las propiedades o negocios familiares se hubieran construido con recursos robados durante la guerra. Se han creado organizaciones de apoyo para ayudar a las familias de perpetradores nazis. La Asociación de Hijos de Criminales de Guerra de Alemania ofrece apoyo psicológico y legal. Existen grupos similares en Argentina, Brasil y otros países que han acogido a refugiados nazis.
La experiencia de estas familias ofrece lecciones importantes sobre cómo las sociedades deben abordar los legados de violencia. Castigar a los descendientes por los crímenes de sus antepasados es claramente injusto, pero ignorar por completo el impacto generacional también es inadecuado. Se necesita un equilibrio que reconozca el trauma sin perpetuar la culpa. Las familias de estos criminales también son víctimas del pasado nazi. ¿Cómo deberían las sociedades apoyar a los descendientes de los perpetradores y, al mismo tiempo, preservar la memoria de las víctimas? Comparta su opinión sobre este delicado equilibrio en los comentarios. Las rutas de escape que revelamos hoy salvaron a miles de criminales nazis, pero algunos nunca tuvieron que huir. Vivieron durante décadas como vecinos comunes, ocultos a plena vista. Erich Priebke, el oficial de las SS responsable de la masacre de 335 civiles italianos en las cuevas ardeatinas, pasó 50 años como un respetado director de escuela en Bariloche, Argentina. Sus alumnos lo adoraban, la comunidad lo veneraba. Nadie sospechaba que el amable educador alemán había ejecutado personalmente a docenas de personas. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es posible que sistemas enteros no identificaran a un asesino en masa que vivía abiertamente entre nosotros? Haga clic en el video ahora en pantalla y descubra la historia más inquietante del camuflaje nazi, cuando el mal se esconde tras la absoluta normalidad.